Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de ¿Quiénes somos la oposición? Y bueno, pues Jaime Guerrero y yo estamos muy contentos de recibir hoy en este espacio a un hombre que, a ver, voy a usar una palabra que al presidente no le gusta, que es resiliente. Ya ven que no le gusta nada esa palabra, y Ujú. persistente. Es un político con una larga experiencia, es arquitecto originalmente, pero bueno, su trabajo político lo ha llevado a ser legislador en varias ocasiones. Y bueno, estamos invitando, siempre es interesante hablar con Jaime Martínez Veloz, pero ahora a raíz de la publicación de su nuevo libro, pues que tiene que ver con el exgobernador de Baja California, el señor Bonilla, de infausta memoria, diría yo, pues pensamos que sería muy interesante conversar con él, ¿verdad, Jaime Guerrero? Claro que sí, le doy la bienvenida y le doy las gracias a Jaime Martínez Veloz. Jaime, gracias. No, al contrario, el agradecido soy yo con ustedes. Bueno, a ver, pues yo me toca hacer la primera intervención. Va. Déjenme decirles que yo vine a hacer el libro El Impostor, así se llama el libro, y además es un título muy atinado. Yo vine a hacer el libro, yo creo que antes de que Jaime lo pensara, y les voy a decir por qué, porque empecé a ver la lucha que Jaime tenía con todas las trapacerías que empezaba a hacer Jaime Bonilla. De hecho, desde que era aspirante a la gubernatura. Entonces, fue publicando, fue dando entrevistas, Jaime, y fue creciendo este asunto. Y más gente en Baja California empezó a señalar una serie de cosas. Y muchas de esas cosas están en el libro. Entonces, me parece importante que nos digas, para empezar, cómo nació la idea de ese libro, Jaime. Bueno, mira, se fue construyendo poco a poco. Es un libro que más que aspirar a ganar un premio Nobel de literatura, es una denuncia. A diferencia, por ejemplo, del Rey del Catch, donde hay narraciones sobre hechos eh, irregulares, ilegales, este libro contiene fundamentalmente 11 artículos en donde están documentadas con pruebas las ilegalidades, las trapacerías y las violaciones a las leyes en ambos países, en Estados Unidos y en México, que realiza Jaime Bonilla. Ahora, ¿es tan importante Jaime Bonilla como para hacerle un libro? Pues naturalmente que no, pero expresa, en este caso, expresa didácticamente lo que es este mamotreto llamado 4T, que indudablemente eh, es el resumidero de donde se mete todo lo inexplicable. Entonces, bueno, hay una relación y el presidente de la República ha hecho una defensa permanente. Él le llama la amistad con Jaime Bonilla, que apoyó, dice él, desde aquellos tiempos la 4T. Y bueno, vamos a ver quién es quien apoyaba o quien presume el presidente que apoyaba su proyecto, desde dónde. Entonces su proyecto resulta ser que fue apoyado por un agente del FBI. Yo pregunto, dice el presidente que lo sabe todo, y si lo sabía malo y si no lo sabía también malo. O sea, Jaime Bonilla está documentado en el libro, que es reclutado por el FBI cuando era director del distrito de Agua en Otay, para grabar a personajes, a funcionarios de ese organismo, y a la gente que el FBI le decía. Incluso las transcripciones de las grabaciones que hace Bonilla son publicadas en Los Angeles Times, están en el libro, están documentadas. Y la primera pregunta que sería al presidente de la República, si, por otro lado, el presidente ha insistido reiteradamente en las últimas semanas en rechazar toda injerencia o la participación de las agencias de inteligencia norteamericanas en nuestro país, cosa que yo apoyo y estoy de acuerdo. Pero aquí la pregunta es para el presidente, ¿sabía? Si sabía malo y si no sabía, peor, que Jaime Bonilla, su apoyador, que él presume,
como informante reclutado por el FBI, no lo puso como gobernador. Entonces, ¿dónde está la congruencia? ¿Dónde está el trabajo fino de saber quién es quién? Entonces, este libro contiene 11 temas totalmente documentados que hablan desde su paso como funcionario de este departamento de Estados Unidos de Jaime Bonilla, las trapacerías que hace en este lugar, donde incluso llega a plantear la construcción de una planta desalinizadora para el condado de San Diego desde territorio mexicano. Ahí viene documentado en el libro cómo construye ese comité sin acuerdo binacional, sin acuerdo con el gobierno mexicano, y de alguna manera colocado en una suerte de enlace o de complicidad con el último gobernador del Partido Acción Nacional aquí en el estado, que fue Kiko Vega, donde en el libro aparecen las minutas de ese comité que él construye en Estados Unidos para instalar desde territorio mexicano esa planta desaladora, en donde el gobierno de Baja California solicitó o presentó una iniciativa que fue aprobada por el Congreso del Estado para asumir una deuda de casi 80,000 millones de pesos para varios proyectos, pero el principal, más de 60,000 para esta planta desaladora. Pero a ver, Jaime, yo quisiera que nos ayudes a entender cómo empiezas a involucrarte con el tema. ¿Cuándo conoces tú a Jaime Bonilla y cómo empiezas a darte cuenta de toda esta trama de corrupción, engaños? Cuéntanos así como el inicio, digamos, de la historia. Bueno, a ver, Jaime Bonilla es un personaje de la vida política en Baja California. Yo llegué aquí en 1991 a Baja California. Y él tenía en ese tiempo una radiodifusora en San Diego, en donde en ocasiones invitaban a distintos personajes de la vida política del estado. ¿Él era el dueño? ¿Él era el dueño de eso? Él aparecía como dueño. Luego en el libro vemos cómo se hace de esa radiodifusora. Estaba en el condado de San Diego. Es una radiodifusora que se conocía como la K1040, que originalmente pertenecía a una fundación chicana. Y al presidente de esa fundación chicana, luego me doy cuenta en los últimos meses, que Bonilla lo mete a la nómina cuando él era director del distrito de Agua de Otay, para pagarle esa radiodifusora, lo mete a la nómina del distrito de Agua de Otay. Cuando se dan cuenta los demás integrantes de esta junta directiva, pues destituyen a Bonilla como presidente de la junta directiva, porque naturalmente estaba haciendo mal uso de los recursos de esta institución. Entonces, en ese inter nos conocemos, en ese contexto, y él tenía incluso un periódico, aparecía como dueño, que se llama el Baja California, que empezó en el periodo de Quicotenca Leiva. Anteriormente, antes de que yo llegara, se vio involucrado en un asunto de béisbol, de corrupción con los Potros de Tijuana, que incluso le quitan por tratar de corromper a los jugadores de Mexicali, lo expulsan de la Liga Mexicana, de la Liga del Pacífico, del béisbol. Sin embargo, bueno, era un personaje de la vida pública, ¿no?, con mayor presencia en Estados Unidos. Pero bueno, su estación, como era chicana, llegaba a ambos países, ¿no? Entonces, en ese contexto lo conozco. Después, en el año 2005, bueno, quiero decirte que, por ejemplo, en el año 2000, yo iba a ser candidato a senador por el PRI aquí en Baja California. Habían salido las 32 fórmulas, como lo hacía el PRI en aquellos tiempos. Pero luego un amigo común del secretario de Gobernación, Diodoro Carrasco,
y mío, me pide o me dice que mi hermano era magistrado del Tribunal Electoral del Distrito Federal, que que se pudiera convencer a mi hermano para que dentro del tribunal votara en contra del registro de Andrés Manuel López Obrador, que lo había impugnado en ese tiempo el PRI. Se me hizo raro porque, bueno, yo estaba acá, incluso con el gobierno de Zedillo, pues yo me había distanciado desde el incumplimiento de los acuerdos de San Andrés. Y hablo con mi hermano, la explicación que él es doctor en Derecho Constitucional, palabras más, palabras menos, me dice, mira, hay una laguna jurídica, hay elementos para quitarle el registro y elementos para que se quede con el registro. Y ahí entra la convicción del magistrado. Y mi convicción es que se quede con el registro, porque incluso el PRI le está haciendo el trabajo sucio al PAN, porque el que tiene posibilidades de ganar es el PAN, no el PRI. En el año 2000, cuando Fox era el candidato a la presidencia de la República y Krill era el candidato a la jefatura del gobierno del DF. Yo me vengo para acá, para Tijuana, luego viene Graco por mí, y Graco Ramírez, el que fue gobernador de Morelos. Morelos. Él dice que él fue el que afilió a Andrés Manuel López Obrador al PRD. Viene y me insiste para que yo vaya a platicar con Andrés Manuel al Distrito Federal en ese tiempo. Voy, me encuentro ahí a la colonia Roma, hay un despacho que tenía Andrés Manuel, modesto, lo sentí muy nervioso, porque de los 5 votos, de los 5 magistrados, 2 estaban a favor y 2 en contra, y él suponía que, porque yo iba a ser candidato por el PRI, votaría a mi hermano para que le quitaran el registro. Ya le expliqué lo que me había dicho mi hermano, y pues se quedó sorprendido. Hubo una reunión entre los dos, y la votación fue 3-2 en favor de Andrés Manuel. Recuerdo. Entonces, yo no fui candidato a senador. Acá hicieron un desgarriate en la asamblea, en la convención donde se iba a hacer, donde me iban a nombrar a mí. Pero luego Esteban Moctezuma me llama y como yo lo había tratado bien en la Comisión de Concordia y Pacificación, en los diálogos de Chiapas, él fue secretario de Gobernación en un inicio con Zedillo. Entonces, convenimos que era necesario abordar el tema de Chiapas, que le interesaba al candidato Labastida arreglar este asunto y que me proponía, y convenimos que yo fuera en la lista plurinominal como diputado federal. Pues terminamos esa legislatura, después yo me convierto en un enlace que se establece entre el gobierno de Chiapas y el EZLN para tratar no los temas de fondo, sino para tratar los problemas intercomunitarios y evitar fracturas o desencuentros. Entonces yo iba y venía a Tijuana, y un día que voy a México para irme a Chiapas, me encuentro en el avión a Bonilla y me dice, oye, tocayo, ¿qué tan amigo eres de Andrés Manuel? Yo le dije, pues, amigo, no, pero hay cierta cercanía. Dijo, porque yo conozco al vicegobernador de California, tengo un amigo que es el vicegobernador de California, Cruz Bustamante, que quiere conocer a Andrés Manuel, le quiere entregar un reconocimiento y hacer una invitación para la toma de posesión de Villarraigosa, el alcalde de Los Ángeles. Los Ángeles. Entonces, en ese contexto, yo traía muchos problemas en Chiapas, yo recuerdo en ese tiempo, porque incluso el EZLN había declarado una alerta roja, se me olvidó un poco el asunto, me estuvo insistiendo Bonilla, y yo hablé con un amigo mío que había sido diputado del PRI de Tabasco, con Raúl Ojeda Subieta, y él habló con la gente cercana a Andrés Manuel y se concretó la reunión a fines de junio del 2005. Ya Andrés Manuel despuntaba en ese tiempo con posibilidades para la presidencia de la República, dado que ya había pasado el tema del desafuero y lo había superado. Entonces, en ese contexto, ese que presento yo a Bonilla y a Cruz Bustamante con Andrés Manuel, y bueno, luego Andrés Manuel y él se hallan muy bien, ¿no? Entonces, conmigo hablar de política, hablar de derechos indígenas,
era un poco más complicado. Y bueno, se hallaron también que se convirtieron en grandes amigos, grandes socios o en cómplices. Oye, Jaime, yo quiero preguntarte una cosa que es importante. En el libro tú dices, yo quiero decir una cosa sobre el libro. El libro me parece un documento importante. En efecto, como tú dices, es una denuncia. Hay varias cosas por las que se puede denunciar a Bonilla. Fíjense que este libro a mí se me hace importante como documento por lo siguiente. Si pudiéramos hacer esta clase de libros de todos los gobernadores de Morena, por ejemplo, el de Chiapas, que está permitiendo una guerra civil impresionante, el de Veracruz, que se ha entronizado el crimen organizado, el de Michoacán, que trae ahí una guerra muy fuerte y dice que no pasa nada, el de Tabasco. Ojalá que hubiera gente que en cada uno de esos estados se pusiera a copiar pruebas, porque el libro, sí, más que un análisis, sí hay elementos de análisis, pero básicamente lo que dice es, esto es así y aquí están las pruebas, testimonios, documentos, todo. Entonces, una de las cosas importantes, y yo quiero tomar algunos temas del libro, es, ¿era Bonilla elegible para ser candidato a gobernador? Es decir, ¿cumplía los requisitos constitucionales Bonilla para ser candidato a gobernador y a senador? ¿Sí? Porque esa es una parte del libro en el que tú hablas de los juramentos que hace allá en Estados Unidos. Esa parte, te pregunto concretamente, ¿tú crees que era elegible Jaime Bonilla para ser candidato a gobernador? No, yo estoy plenamente convencido que no. Están los documentos ahí eh, de su paso por las instancias de Estados Unidos. Incluso, para sorpresa mía, te voy a decir, la Constitución de Baja California establece un requisito para ser candidato a gobernador de 15 años de residencia. Bonilla fue hasta el 2012 director del Distrito de Agua en Otay. Entonces, no reunía ese requisito. Apelaron a una interpretación de la Constitución Nacional. Sin embargo, yo fui a la oficina de votantes de San Diego a pedir una constancia de cuando él había sido director. Entonces, en esa oficina me dicen, en ese momento, que no me pueden dar información del 2012 para atrás, más que del 2012 en adelante. Y con sorpresa veo que Bonilla del 2012 al 2016, en 10 ocasiones, es decir, él siendo diputado federal de México, en 10 ocasiones se registra en Estados Unidos su comité para ser aspirante al distrito de Agua de Otay. Es decir, él no confiaba, o no sé por qué hacía esa doble inscripción. O sea, quiere decir que Jaime Bonilla se asumía tanto como ciudadano norteamericano, tanto que se registraba. Y esos documentos que te estoy hablando vienen en el libro. Yo los llevé al gobierno de California, los apostillaron, nos los certificó un notario público de California, fueron traducidos al español por un perito registrado ante el Consejo de la Judicatura. Están las pruebas más que evidentes de que Bonilla debía de habérsele retirado el certificado de nacionalidad mexicana. Interpusimos una solicitud ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y aprovecho yo para decirle al señor Marcelo Ebrard desde aquí, que hasta la fecha, fue en el 2019, hasta la fecha no hay una respuesta, ni positiva ni negativa. Es decir, ¿cuál es el ejemplo que pretende impulsar en forma republicana ante un hecho de esta naturaleza? El silencio total. Y sí, lo que hicieron fue emitir un boletín sin número, sin firma, donde decían que Jaime Bonilla había renunciado a la ciudadanía norteamericana. Así en términos muy vagos. Y tratar de silenciarlo, ¿no? Porque, en fin, eso se trató de ocultar, ¿no, Jaime? Claro, por eso está en el libro la documentación que me entregan en la oficina de votantes de Estados Unidos, está con los sellos tanto del gobierno de California como del notario público
incluso un notario público mexicano. Entonces, Bonilla no podía ser, incluso, déjanos digo, es tan falso, es tanta la falsedad de Bonilla, que en su registro ante el IFE aquí en México ofrece un domicilio falso. Y es falso, te voy a decir por qué, porque la señora dueña de ese domicilio que Bonilla ofreció como el supuesto lugar donde vive, le llegan a esta señora todas las notificaciones de los juicios de Bonilla, tanto electorales como de carácter judicial, pero además esta señora vive enfrente de la casa de un hermano de Bonilla. Ella es dueña de una cervecería artesanal que, por cierto, fue cerrada por Bonilla o impulsada en su cierre por Bonilla, que la denunció públicamente ante las autoridades municipales y exigió clausurar ese lugar, que era un lugar de esparcimiento de la gente aquí en Tijuana. Entonces, hoy ante los hechos delictivos que el nuevo gobierno ha encontrado, que ha realizado el gobierno de Bonilla, pues no tiene dónde notificarlo. No tenía dónde notificarlo. Por eso Bonilla, ante el temor de ser enjuiciado, regresa al Senado en forma muy subrepticia, tratando de encontrar el fuero como la protección que quiere ante los hechos delictivos que cometió durante su paso por el gobierno y que están siendo investigados y que están siendo enjuiciados por el actual gobierno de su propio partido. Pero a ver, Jaime, y todo esto que también dedicas una parte de tu libro sobre la extensión de su gobierno cuando quería prolongarse como gobernador a pesar de haber sido electo por un periodo, pues él quería más. Y vimos a Olga Sánchez Cordero, pues, en fin, estar muy como secretaria de Gobernación, pues muy proclive a pesar de haber sido ella ministra, pues a ayudarlo para esto. ¿Cómo ves esto y qué dices en tu libro? Mira, ese es el elemento central, el elemento clave de ruptura, de mi ruptura con Morena, no solamente con Bonilla. Yo al principio pensé que era algo que Bonilla pretendía hacer y yo pues era, imagínate, vinculado a los acuerdos de San Andrés, a las tareas de pacificación, como comisionado para el diálogo con los pueblos indígenas me tocó tratar 355 conflictos. Ahí están documentados. No hubo un solo muerto en la etapa que yo participé. Me costó mucho trabajo. O sea, trabajar permanentemente en la construcción de la democracia y la gobernabilidad de este país, pues te lleva a tener una postura definida. Entonces nosotros llegamos con grandes expectativas. Digo, llegamos cuando yo apoyé a Morena, a Andrés Manuel desde distintos trincheras para que llegara. Pero cuando veo que va permitiendo esto, yo inicialmente pensé que era algo que Bonilla pretendía en forma unilateral. Y aunque así fuera, pues no lo iba a permitir. Dicen, ¿cómo puedes estar en contra de una persona que tú, o que se dicen que son amigos? No, los amigos no hacen cosas ilegales y no puedes permitir que se fracture la gobernabilidad de este país. Entonces, ese fue el punto de choque. Porque incluso inicialmente el propio Bonilla me había insistido para que yo fuera candidato a la gobernatura por este periodo de 2 años. Yo ni por aquí lo pensaba. Estuvieron insistiendo en que yo fuera candidato. Después me plantearon que fuera candidato a la presidencia municipal de Tijuana. Yo no quería romper con Morena inicialmente, porque pensaba y tenía la expectativa de la transformación que realmente habíamos planteado, con un discurso donde Andrés Manuel hoy se contradice totalmente con su acción de gobierno. Y entonces, supuestamente hacen una encuesta, nunca la enseñan, yo impugno y al interior de Morena, en la Comisión de Honestidad y Justicia Partidaria, me dan la razón y me dicen que yo puedo ser candidato y que se tiene que reponer el procedimiento. Me dan la razón.
Pero para esto ya había pasado un tiempo en donde Bonilla había empezado a impulsar en el Tribunal Estatal Electoral la ampliación del mandato. O sea, ya había hechos que contrastaban con la posibilidad de una transformación democrática en el país. Se estaban sentando las bases de una reelección disfrazada. Y entonces, cuando gano yo el juicio al interior de Morena, al siguiente día pongo una condición, que lo acepto con la condición de que Jaime Bonilla no fuera el candidato a gobernador. Y en teoría, la presidenta del partido, Jacob Polensky, me insulta públicamente, dice que ni estoy yo registrado en Morena, y, y, y que qué tiene que ver con la gobernatura, con la presidencia municipal, pues tiene que ver mucho, tiene que ver con el proyecto que nos habíamos comprometido con el país. O sea, se estaban sentando las bases para la posibilidad de una reelección, sentar la jurisprudencia y que el presidente de la República pudiera hacer lo mismo. Ya el presidente lo ha dicho, lo ha declarado. Entonces, la primera derrota que tiene Andrés Manuel López Obrador es aquí con Jaime Bonilla. Entonces es cuando yo decido, junto con la Dirección Nacional del PRD, ser candidato a gobernador con un solo propósito: sentar las bases para interponer el recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. Eso nunca lo supo Bonilla. Él pensó que andaba en una kermés o en un carnaval en la campaña, recogiendo dinero por donde quiera, bueno y malo, y nos involucramos en una dinámica que, bueno, la Suprema Corte de Justicia nos dio la razón el 11 de mayo del 2020. Parece que no, pero desde aquí creo que se sentaron las bases para impedir que Andrés Manuel pudiera impulsar una acción de esta naturaleza en el plano nacional. Porque Andrés Manuel, teniendo la obligación constitucional y la facultad legal para interponer un recurso de inconstitucionalidad, no lo hizo. La pregunta es, ¿por qué no lo hizo? Si la Suprema Corte de Justicia, en forma unánime, rechazó este intento de Jaime Bonilla por ampliar su mandato. Entonces, el punto de ruptura, Tere, es ese principalmente, fundamentalmente eso. O sea, con la gobernabilidad de este país no podemos jugar. Y te voy a decir, en el PRI pueden criticarle muchas cosas. Tú te puedes equivocar cuando apoyas un partido o no, pero no te puedes equivocar cuando apoyas causas. La causa por la democracia ha sido una causa de mi vida. Una causa que defendí marchando de Saltillo a México durante 30 días cuando era universitario. Una causa que defendí cuando era integrante de la legislatura por el Partido Revolucionario Institucional, y en 1996, siendo parte de una bancada que tenía 300 diputados, que podía haber aprobado en forma unilateral una reforma sesgada, nosotros fuimos los principales impulsores de que esta reforma fuera construida con todas las fuerzas políticas. La reforma de 1996 se respetó a Andrés Manuel como presidente del PRD, logramos su incorporación plena a las mesas, incluso esa misma dirección nos propuso que se nombrara a Pepe Woldenberg como presidente del primer Consejo Ciudadano, cosa que nosotros apoyamos con mucha objetividad y con mucha disposición, porque bueno, yo conocía a Pepe, si quieres de lejos, pero su actividad universitaria para mí siempre me había interesado. Entonces, y de 457 votos que había de diputados en ese día, diputadas y diputados ese día en la Cámara, 453 votamos por la reforma electoral de 1996. Entonces, a ver, Andrés Manuel, ¿dónde estabas? ¿Dónde está ese Andrés Manuel que planteaba construir colegiadamente las cosas? Y ahora que tienen mayoría relativa, mandan 457 artículos para en una noche sean aprobados sin discusión, o 20 leyes en otra noche, con el plan B, cosa que me parece totalmente contradictorio, incongruente con una historia que habíamos construido, que pensábamos debería transitar este país y que por lo visto se ha ido a la borda, y hoy estamos enfrascados en una lucha pues titánica, donde él está utilizando los recursos públicos con características clientelares. Oye, Jaime, fíjate que regresando un poco, porque en el libro
construyes, bueno, recuerdas cómo fue construyendo a base de billetazos y amenazas Bonilla la posibilidad de extender su mandato. Y en el libro, pues lo que señalas, en efecto, es que esto abría la puerta para que Andrés Manuel hiciera lo mismo, pero fíjate que una cosa que me parece, creo que no se midió desde el centro de la República la grave erosión a las leyes que estaba proponiendo Bonilla. O sea, porque no solamente era un asunto de Baja California, o sea, era un asunto que podía romper incluso el orden constitucional y no se advirtió esa parte. Y creo que, y yo recuerdo textos tuyos e intervenciones tuyas en varias tribunas diciendo, ojo, este no es un tema de Baja California nada más. Pero platícanos cómo fue construyendo, porque cuando a él el Congreso del Estado y luego las autoridades locales le dan la razón, pues no eran de Morena, ¿no? Eran del PAN, hasta donde me acuerdo. Platícanos eso, cómo fue construyendo ese caminito a base de amenazas y billete. Él exploró varias vías, ¿no? Varias rutas. Primero presentaron una iniciativa en el Tribunal Estatal Electoral, donde contaban con 2 votos de los 3 magistrados, 2 votos los tenía bajo su control. Él había impulsado el nombramiento de uno de los magistrados actuales que votaba por él, otro con algunos intereses ligados a él, votaron y aprobaron la ampliación de mandato en el Tribunal Estatal Electoral, cosa que le echaron abajo en el Tribunal Federal. Pero esa fue la primera exploración. Y luego el intento que hacen ya durante la campaña para cooptar al Congreso del Estado. Es denunciada inicialmente por el presidente del Congreso local, en ese tiempo un diputado del PRI, denuncia que le ofrecen $1 millón por convocar a una sesión y aprobar la ampliación del mandato en el Congreso local. Un millón no lo de hacen. dólares. $1 millón. Ahí están las grabaciones. Sí. Luego, ese mismo, ya cuando pasan las elecciones, ya cuando teóricamente triunfa, bueno, Bonilla en el proceso electoral, convocan a una reunión del Congreso del Estado y aprueban inexplicablemente la ampliación de mandato. Diputados de todos los partidos. El mismo presidente que había denunciado que le habían ofrecido $1 millón, convoca y pues evidentemente el pez por su propia boca muere, ¿no? No creo que haya sido gratis. ¿verdad? Pues sí. Entonces, precisamente se produce el escenario donde en ese momento el gobernador del PAN estaba contra la pared, lo tenía Bonilla contra la pared. Incluso había planteado no publicar el decreto de la aprobación del Congreso, lo que nos ponía en desventaja porque no podíamos interponer un recurso de inconstitucionalidad si no se publica. Entonces yo hablé con él, es la única vez que hablé con el gobernador, y fui a hablar y a exigirle que publicara el decreto. Lo publican y afortunadamente la mayoría de los partidos de oposición interponemos recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. Entonces, este asunto, el 11 de mayo del 2020, se resuelve favorablemente a la democracia y se rechaza pues, la pretensión que tenía Bonilla y sus corifeos. Pero además, déjenme les digo una cuestión. A mí en Chiapas me tocó mucho platicar siempre. En la delegación gubernamental iban 3 generales, siempre, de alto rango del ejército. Hay cosas con las que uno no puede estar de acuerdo o no, pero hay cosas que yo sé que no pasan por el ejército. O sea, todo lo que vuela a una posibilidad, aunque sea remota, de reelección, no pasa
por el ejército. O sea, el ejército lo rechaza tajantemente. Tienen otras interpretaciones, por ejemplo, para ellos la autonomía fragmenta la unidad nacional, la autonomía indígena. Yo digo que la autonomía no significa soberanía, son dos cosas distintas. Los municipios son autónomos. Pero bueno, yo aprendí a conocer de ellos, de viva voz de ellos, que es donde no hay posibilidad de tener una acción favorable. Entonces yo creo que el ejército también, la postura del ejército en este tema, tenemos un ejército antireeleccionista. Pueden decirle todo lo que quieran, pero yo sí creo que el ejército mexicano es un ejército que no va a permitir que nada que huela a formalizar una reelección se pueda producir en las leyes mexicanas. Cuando menos hasta el tiempo que yo los traté en los diálogos de San Andrés, vi esa postura de los generales. Entonces yo creo que tienen un peso en ese terreno. Oye, Jaime, no queremos que se nos vaya a acabar el tiempo. Acabas de decir que justo el momento de la extensión de mandato es cuando tú de plano dices, pues esta es mi línea roja y ya no le sigo. ¿Qué pasó después? O sea, cuando tú decides, pues, separarte de Morena y siendo Bonilla un hombre, pues, todavía importante, ¿qué repercusiones tiene en tu vida política esto? Cuéntanos ahorita en qué momento estás, Jaime. Mira, yo he conocido a través de mi vida que hay el poder formal, pero también se puede construir un poder frente al poder. Entonces, yo he estado en la construcción y cuando preguntan dónde está la oposición, por ejemplo, yo te puedo decir, en ese libro, es un libro que yo coordino, pudiéramos decir, pero ahí están expresadas muchas voces, investigadores, periodistas, con una profunda actitud republicana, democrática. Ahí está, o sea, somos un país donde se conjuga en plural el pensamiento crítico, científico. Entonces, este libro expresa eso. Y bueno, yo estoy impulsando lo del Frente Amplio. Me pareció buena la postura de los dirigentes que la construyeron adecuadamente con la discreción necesaria y la dieron a conocer ya una vez que la tenían acordada. Son cosas fundamentales, porque no puedes litigar en los medios asuntos tan profundos como estos. O sea, tienes que salir a los medios y eso lo aprendí en Chiapas. Logramos construir la firma de la paz entre el ZLN y el gobierno en el tema de derechos y cultura indígena, porque lo construimos con la discreción necesaria, con las consultas, con las comunidades, con los gobiernos, con las instancias. Y yo creo que este primer acuerdo dado a conocer por el Frente Amplio, a mí me parece importante. Estoy en ese proyecto, tratando de construirlo también localmente. ¿No tienes miedo? Perdón que repregunte. Mira, hay una advertencia ahí que hago en el libro. En la primera hoja hago un reconocimiento a todas las personas e instituciones. Es muy extenso, los medios incluso que mencionas y todo. Sí. Yo con eso quiero documentar que sí hay oposición crítica, democrática. Y hago una advertencia. O sea, naturalmente, Bonilla es un delincuente, no tengo la menor duda. Toda su vida ha delinquido. Se ha dedicado a lavar dinero del narcotráfico. O ha vivido de préstamos que le hacen los narcotraficantes. Ha adquirido inmuebles que ha tenido que regresar porque no pudo pagarlos. Incluso inmuebles en donde le ofreció y donde le puso una oficina al propio Andrés Manuel López Obrador en la candidatura del 2006. Entonces, si Andrés Manuel viene a defender su amistad con Bonilla y dice que lo apoyó en aquellos tiempos, bueno, pues que explique pues también porque ese edificio donde le pusieron la oficina a Andrés Manuel fue adquirido por Bonilla con dinero que le prestaron los cárteles que estaban en aquel tiempo dominando y además era miembro del Partido Republicano. Entonces, la congruencia es fundamental.
Entonces, ¿en qué estoy en eso? Estoy construyendo una alternativa de poder de gobierno junto con muchos compañeros de todos los partidos Sí. o gente sin partido. Un tema importante y doloroso, tú lo relataste en la presentación, pero quisiera que lo repitieras. Lourdes Mendoza. Maldonado. Maldonado, perdón, Lourdes Maldonado, la periodista asesinada y pues la llamada que te hizo, que no pudiste responder, pues no se hace justicia en el caso de Lourdes Maldonado, no se hace justicia, y tú lo mencionas. Cuéntanos sobre eso. Mira, Lourdes Maldonado era una gran periodista aquí que vivía en Tijuana. Ella trabajó con Jacobo Zabludowski en la prensa nacional, en los medios nacionales. Yo la conocí, ella, al día siguiente que yo llegué aquí a Tijuana en 1991, en un desayuno en la colonia Tercera Sección de la Obrera, donde viven una gran cantidad de compañeros del pueblo mixteco y zapoteco de Oaxaca. Ahí la conocí a ella desde el 91. Y una periodista muy destacada, crítica, trabajó con Bonilla un tiempo, no le pagó, lo demandó, se le vino la ofensiva de parte del gobierno y un día fue a decirle al presidente de la República que tiene temor por su vida y que pues, la protegieran. Ella gana el juicio contra Bonilla, incluso el primer fallo se lo dan en agosto, 6 meses antes de que la mataran. Vuelve a demandar y le da, y construyen una resolución, aprueban una resolución del juez, en donde se establece que ella debe tener acceso a la administración de la radiodifusora de Jaime Bonilla. Y esa sentencia se debía ejecutar un lunes en la mañana. Y a ella la matan un día antes, la matan un domingo en la tarde-noche. Entonces, nosotros revisamos el asunto. Primero, hay 2 partes policíacos, uno del Estado, donde dice que ella murió a las 7, y otro del gobierno federal que dice que murió a las 7:50. Ahí hay una contradicción. Yo hablé, me reporté con ella, porque tuve una llamada como a la 1 de la tarde, me reporté como a las 7:20, yo traía unos problemas familiares, me reporté a las 7:20 y ya no me contestó. Y a los 5 minutos me empezaron a decir algunos compañeros de los medios que habían asesinado a Lourdes Maldonado. Entonces, al día siguiente, el presidente de la República, lo que me parece ilógico, tú no puedes, a partir de un hecho de esa naturaleza, de inmediato decir que Bonilla era quien fue el autor intelectual, pero tampoco lo puedes exonerar. Entonces, claro. En lugar de hablar del dolor que nos causó a mucha parte de la ciudadanía, a sus familiares, el asesinato de Lourdes, Andrés Manuel se pone a defender a Bonilla, diciendo que es politiquería todo aquel que quiera vincular una cosa con la otra. A mí me parece poco ético hacerlo de esa naturaleza. ¿Por qué no? No sé por qué lo haga. ¿Cuál es el nivel de complicidades? Tampoco lo sé. Pero yo he escuchado la información que me han dado varios, gentes cercanas que han estado ahí o que estuvieron en reuniones que tenían Bonilla y Andrés Manuel López Obrador, y pues hay hechos que sí pueden considerarse de carácter delictivo. Entonces, Andrés Manuel, creo que de alguna manera también Bonilla le ha mandado mensajes tratando de atemorizarlo, diciendo que puede dar a conocer documentos que él tiene. O sea, se los ha hecho saber a periodistas que me lo han dicho, incluso les ha enseñado los mensajes que supuestamente le manda al presidente de la República, y cosa que me parece, suponiendo sin conceder que no sea cierto eso, o sea, el presidente debe actuar con las leyes en la mano, con una actitud de Estado, y no permitir toda esta serie de tracalerías que está haciendo Jaime Bonilla, o que hizo y que estamos pagando en este momento. El gobierno actual incluso tiene que pagar por acciones que hizo Bonilla en forma ilegal, juicios, cobros indebidos que el gobierno tiene que regresar
porque los hizo en forma indebida, ilegal, incluso de carácter delictivo. Reunía a los empresarios y les decía, usted le tiene que dar 600,000 pesos a una constructora que se llama Macro, que fue la que le amplió sus oficinas de la oficina que tiene aquí de televisión, Media Sport. Entonces, ahí están documentados las transferencias que le hacen de recursos, de cuentas ligadas a una planta fotovoltaica que quería construir Bonilla. Es decir, hay una serie de hechos delictivos. Bueno, entonces yo digo, temor, naturalmente el temor normal, ¿verdad? Natural. Tengo los cuidados necesarios que he aprendido. Yo fui parte de una generación donde el debate era si la transformación era por la vía política o por la vía armada. Yo siempre defendí la vía política, pero al margen de eso, la Brigada Blanca te agarraba y te trataba igual si eras de una vía o la otra. O sea, para ellos eran un delincuente. ¿Verdad? Entonces, pues he aprendido y me he formado con eso. Y he aprendido a encarar los retos. Entonces, yo sé que es un delincuente. Tengo información de una investigación que ha hecho el ejército, me lo ha dicho una persona que es asesor del ejército, en donde, bueno, piden revisar las llamadas de Jaime Bonilla y Amador Rodríguez Lozano en los días previos al asesinato de Lourdes Maldonado. Entonces, y yo creo que eso, incluso ya el fiscal de aquí del estado planteó que una vez que Bonilla termine su mandato como senador, será llamado a declarar como un posible autor intelectual. Es una línea de investigación. Muy bien. Por eso ahora, bueno, como ya fracasa en Morena, Bonilla, ahora se va al PT, que por cierto, te quiero decir, en el PT, una vez, cuando había una relación más cercana, siendo diputado federal, Bonilla me pidió que le solicitara al dirigente nacional del PT, Alberto Anaya, que lo nombraran como parte integrante de la comisión a la que yo había pertenecido, a la COCOPA. Ajá. Yo lo hice y fíjate, curiosamente, Beto Anaya fue el primero que me dijo, no, pídeme cualquier cosa menos eso, porque Jaime Bonilla es un agente del gobierno norteamericano. Y ahora lo pone como comisionado político de ese partido acá. Pero a mí no me puede, aquí se lo estoy diciendo para que Beto Anaya me desmienta. Beto Anaya, con esas palabras, textualmente me dijo que no podía proponer a Jaime Bonilla en la COCOPA porque era miembro del gobierno de Estados Unidos. Entonces, y ahora lo pone como comisionado. Bueno, ¿qué cambió? No sé. Pero... Di, Jaime, di, si vas a comentar algo. Jaime sí, Guerrero. Nomás preguntarle, a ver, ¿dónde compramos tu libro? ¿Dónde se vende? ¿Está en en versión digital? ¿Cómo te ha ido? Tú has estado en todos lados presentando tu libro y pues nosotros dijimos pues también que lo presente por acá, ¿no? Claro. ¿Cómo le ha ido a tu libro? Es Editorial Guernica, ¿verdad? Sí, Editorial Guernica. ¿Cómo le ha ido a tu libro? ¿Dónde lo compramos? En fin, cuéntanos. Bien, bien. Fíjate que le ha ido bien al libro. Se puede comprar, por un lado, por Amazon. Primero era la versión digital. Hoy ya pueden comprar la versión impresa. Y además está en todas las librerías de México, salvo Sambors. Ahí estamos haciendo el acuerdo con ellos. Pero está en el sótano, en la Gandhi. Perfecto. Y en Amazon se puede comprar digital. Digital e impreso también. Sí. De las dos. Digital sí. E impreso. Oye, Jaime, pues mira, yo sé que Jaime Guerrero y tú son buenos amigos desde hace algunos años. Son unos chavos los dos, pero hace ya algunos años. Y de veras que nos gustaría muchísimo que frecuentemente estuvieras con nosotros contándonos además, pues cómo van las cosas en Baja California. Se viene un año muy importante para nuestro país. Y qué mejor que una voz valiente como la tuya, informada, crítica, que pues ahí de vez en cuando nos aceptes una plática para que nos digas cómo ves las cosas, ¿no? ¿Cómo ves? Con mucho gusto, pero con mucho gusto. O sea, yo sé la importancia geopolítica que tiene Baja California.
Claro. Tanto en la relación binacional como nuestra relación con Asia. Entonces, es un reto estar aquí, ¿no? Y yo lo he asumido como tal. Aunque soy de Coahuila, pero vivo en Tijuana. Ya lo sé que eres de Coahuila. Por cierto, tienes patas en Coahuila, en Baja California y en Chiapas. Dejas tu corazón en pedacitos. Sí. Jaime, pues muchísimas gracias. De veras te agradecemos mucho, Jaime Guerrero y yo, pues que hayas estado con nosotros. Y ahora sí que entre Jaimes te veas, ¿verdad? Nomás que invitaron al otro Jaime, al malvado, al Bonilla. Ese no, ese es un Jaime que no queremos aquí. Muy bien. Bueno, pues gracias, Jaime, por la entrevista. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. No, muchas gracias, Jaime. Y gracias a ustedes por habernos acompañado en una emisión más de Quiénes somos la oposición el día de hoy con el arquitecto, porque es arquitecto, Jaime Martínez Veloso. Bueno, bye, adiós. Bye. Muchas gracias. Bye.